La visibilidad de las características y de los bocetos de una pieza se usan para analizar una parte. Es un proceso que podemos llamar ingeniería inversa del modelo o de la parte. En este caso, haremos este proceso para una parte, pero se puede aplicar a un ensamble o a un modelo completo. Mientras más grande es el modelo, más tiempo demandará realizar la ingeniería inversa del mismo y poder establecer una copia de forma original, en caso alguna de las características no se puedan reconstruir con este proceso. Para este caso, vamos a usar una parte del motor de reacción, que es un modelo que Autodesk Inventor proporciona como ejemplo. Es este que tengo aquí en la ventana de documentos recientes. Si quiere ver cómo acceder al modelo, en la descripción de este video te dejo el link de la página donde puedes acceder a todos los modelos que Inventor tiene disponibles. También te dejo el link del video donde se muestra cómo cargar el proyecto de este modelo. Como tengo el proyecto del modelo activo, voy al panel de lanzamiento y hago clic en abrir. El programa me va a llevar a todos los archivos de este proyecto. Ahí se pueden ver las partes y ensambles. Este proyecto contiene solo esos dos tipos de archivos. En este caso voy a seleccionar una parte, así que en la ventana de tipo de archivos seleccionaré la opción para que filtre solo las partes de Autodesk Inventor. Ahora hago clic en la primera parte y desde ahí, moviendo las flechas del cursor de mi teclado, me puedo desplazar por las demás. En la vista previa puedo ver la forma de la parte, hasta localizar la que estoy buscando. Para este caso voy a seleccionar la estructura de entrada de la cámara de combustión del motor a reacción. Es esta pieza. Ahora voy a abrirla. Hago clic en abrir y espero un momento hasta que se muestre la pieza completa. En el navegador del modelo se muestran todas las operaciones realizadas para formar esta parte. En la parte final se tiene un pequeño botón rojo que es el final de la parte. Si muevo este botón a cualquier operación, la pieza se mostrará solo con las operaciones superiores. Las demás las ocultará el programa. Con este botón puedo seguir con cada operación el proceso de cómo se construyó esta parte. Para mover esta función hago un clic sostenido sobre ella y la muevo hasta la parte superior. Dejaré solo la primera operación, que es la extrusión 1. Observe cómo al desplazar esta función se forma una línea de color celeste señalando de forma previa el lugar donde puedo aplicar la finalización del proceso. Una vez localizado el lugar, suelto el clic sostenido. Como puede observar, tenemos un anillo. Abriré la operación y haré clic en el boceto. De esta forma puedo visualizar el boceto. Se muestra en color celeste. Si quiero ver más detalles del boceto, hago doble clic en ese boceto. Ahora, para ver las medidas de cada una de las dimensiones de este boceto, debo hacer el proceso igual a como si fuera a aplicar una dimensión. Así que activo la función dimensión. Ahora haré un clic en cada dimensión y observe. Se puede ver la ventana de edición mostrando la variable que Autodesk Inventor le ha asignado a esa dimensión y el valor de esa dimensión, que en este caso está en milímetros. Si quiero ver otra dimensión, debo cerrar esta ventana y hacer clic en la otra. No presione la tecla escape del teclado porque cerrará la función dimensión. Para restablecer esta operación del modelo, hago clic en finalizar boceto. Aún me falta saber la altura o espesor de este anillo, la cual es la distancia de la extrusión. Para ver ese valor, hago clic derecho en la extrusión y en la ventana de opciones selecciono la opción para editar sus características. Ahí puedo ver
cómo se ha realizado esta operación y la distancia aplicada. Haré clic en cancelar para salir de esta operación. Ahora moveré el final de la parte a la siguiente operación, que es un plano de trabajo. Al abrir este plano de trabajo puedo ver que este se ha creado usando el plano XZ de la carpeta de origen. Los planos solo se crean para hacer bocetos, así que este plano es donde se ha dibujado el boceto de la siguiente operación. Moveré el final de la pieza hacia la siguiente operación y puedo ver que se forma una aleta sobre el anillo. Si abro esta instrucción, puedo ver que se ha formado desde el boceto 2. Para confirmar que el boceto 2 se ha dibujado sobre el plano de trabajo 1, debo hacer visible estas dos características. Para ello, hago clic derecho en el plano de trabajo 1 y en la ventana de opciones activo la visibilidad. Ahora haré clic derecho en el boceto 2 y también activaré la visibilidad. Y como puede ver, el boceto se ha construido sobre el plano de trabajo 1. Haré un doble clic en el boceto 2 para editarlo. Y ahora ocultaré la sección frontal con la función del menú de estado. Ahora puede ver el boceto y visualizar sus dimensiones, una por una. Puedo hacer un acercamiento usando la rueda del ratón para visualizar las dimensiones y poder editarlas si queremos. Cerraré este boceto y desactivaré la visibilidad del plano de trabajo 1 y luego la visibilidad del boceto 2. Ahora voy a mover el final de la parte hacia el patrón circular. Se observa la pieza terminada, pero debajo hay una operación de extrusión 3. Moveré el final a esa operación y no se observa ningún cambio en la pieza. Si abro la extrusión 3, puedo ver que ésta se ha realizado sobre el boceto 1. Para saber qué acción ha realizado esta operación, haré clic derecho en ella y activaré la edición de sus características. Bajo esta condición, puedo ver qué parte del boceto 1 se ha usado en esta operación. Está sombreada en color celeste. Al editar esta operación, la pieza regresa a su estado anterior. Así que, usando el cubo de vistas y el enfoque con la rueda del ratón, ubicaré la pieza en 2 dimensiones y me moveré al extremo en donde se ha realizado esta operación. Ahora, puedo ver que esta operación ha sido un corte a los extremos de la pieza para darle un acabado circular. Hay que tener en cuenta que esta estructura de entrada gira alrededor del eje del motor a reacción, así que esas puntas no pueden ser planas, deben tener una forma circular para mantener la holgura suficiente para que la rotación sea limpia. Cancelaré esta operación porque solo la activamos para analizarla. Ahora puedo ver las demás operaciones que son sencillas. De esa forma, usando la función de visibilidad y seguimiento de operaciones, puedo realizar ingeniería inversa a cualquier modelo de invento. Nos vemos en el siguiente video.